no se ha hecho extensivo a la sociedad canaria. Entonces vamos a empezar por ahí, a ver si en realidad este pueblo es nacionalista. En estos momentos los votos nos dicen que no, hay que trabajar, y mucho, y eso lo tienen que hacer las organizaciones. Entonces aquí en Canarias tenemos el gran defecto que los que están en las organizaciones son los que están también en los cargos públicos. Entonces están más pendientes de los cargos públicos, de la acción pública, que de la acción organizativa. Entonces esa disociación está estrangulando el futuro del nacionalismo, ya que estamos hablando canario. Entonces tiene que haber un aparato ideológico fuerte y contundente, que no tenga que estar el concejal, que no tenga que estar el presidente del gobierno, que no tenga que estar el consejero de turno, un aparato ideológico estructurado que quizás le tenga que decir al concejal, al presidente del gobierno y al gobierno por dónde tiene que ir, por dónde tiene que ir. Y aquí está todo mezclado, y eso hay que fracturarlo de alguna manera, como lo tiene el País Vasco, así de claro. Lo que usted sí tiene claro, y lo ha dejado claro también en este discurso, es que hay una nación canaria. Pero fíjese, la de problemas que ha dado este término en otras regiones del ámbito peninsular que están buscando también mayores cotas de soberanía. Claro, es que vamos a ver, nosotros hablamos de nación canaria porque nos exigimos a nosotros mismos que Canarias es una nación, debe ser una nación, está en nuestro imaginario, pero en la realidad no. Tenemos que bajarlo del imaginario al plano de la evidencia. Claro, parece esa cosa, Canarias es una nación, Cataluña es una nación. Es que la nación por sí sola no sirve para nada. La nación implica que eso se tiene que dotar de un ropaje institucional de un Estado. Entonces pero no pasa nada, porque no podemos hablar perfectamente de un Estado plurinacional como el Estado español, de una soberanía compartida, que es lo que están diciendo en parte los catalanes. ¿Qué pasa? ¿Que el poder del Estado tiene que ser omnímodo? ¿Nos tienen que dictar todas las cuestiones desde Madrid? Cuando hay cuestiones aquí que son nuestras, que tenemos que compartir. Y claro, lo que pasa es que la nación por sí sola no vale nada, pero eso ya implica un poder en latencia y un camino que conduce a la formación de un Estado, y que conduce a la formación de un Estado confederal o un Estado federal, que conduce en definitiva al progreso político. No estar siempre encapsulados y como te dije antes, mirando con el dichoso espejo retrovisor, que eso no sirve para nada. ¿Cómo se puede hacer llegar al pueblo ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento, digamos, de nación canaria que usted, por ejemplo, ha expresado aquí? A través de la educación, no sé. Hay que llegar al pueblo primero, por la escuela, por la escuela. Hay que llegar al pueblo por los medios que puede controlar o que tiene cierta influencia los gobiernos locales, el gobierno de Canarias, a través de múltiples facetas donde se hablen de cuestiones que hoy están orilladas y se haga comprender a la gente, a nuestra gente, que hay una historia, que hay una geografía, que hay unas relaciones políticas con ciertos países, con determinados países, otros países que quizás nos miran de otra forma diferente, y sobre todo tener perfectamente claro a través de ese ensamblaje qué futuro, porque claro, cuando tú vas a la escuela el futuro es aprender. Cuando recibes ciertas informaciones, hacer acopio de la información para aprender. Entonces tenemos que aprender a ser nacionalistas y tenemos que pulsar los dispositivos psicógenos que están en el ámbito de nosotros mismos para ir por ese camino, hablando en clave nacionalista, como hace el PSOE, como hace el PP, a través de sus fundaciones, de sus periódicos y de toda su propaganda política establecida para eso, para conducir a la gente mayoritariamente al voto. Y nosotros aquí parece que nos da la impresión de que esto nos viene hecho. Somos canarios. El ser canario es una cosa importante, pero hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo desde la escuela, desde los medios audiovisuales, desde las fundaciones, desde los coloquios, desde los debates. ¿Cuántos debates se propician de nacionalismo? Pues yo creo que poquitos, y se toman como una fiestita. No, eso hay que propiciarlo porque es lo que deja falta. Porque es que si no se hace así, al final, ¿de qué se nutre el nacionalismo? Del vacío, del fracaso, de la frustración. Pues eso es un empeño que tenemos que tener todos. Urge una reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, porque da la sensación de que ha quedado un poco esa cuestión un poco en el olvido, y da la sensación también de que el presidente Paulino Rivero no lo tiene entre sus prioridades. Hombre, la Constitución española te permite perfectamente, en un artículo, creo que es el 152,
el descargarse de transferencias hacia las comunidades autónomas. Entonces la pelea en principio debería estar ahí. O sea, todas las transferencias que tiene esta comunidad o esta nación han sido por peleas que se han mantenido en Madrid o por transferencias que per se ha dado por parte del Estado a Canarias. Entonces, si ahí se establece una confrontación política, en el buen sentido de la palabra, de un rifirrafe político en el tiempo, se puede secuestrar al Estado un montón de transferencias que te dote a Canarias de todo lo que se está pidiendo en el Estatuto, porque el Estatuto es tormentoso. El Estatuto depende del consentimiento de unas fuerzas de las otras según con quién gobierne o con quién deje de gobernar. Entonces, yendo por el camino de la Constitución, me da a mí la impresión que el tramo que hay que recorrer es más corto y el tiempo también es más corto. Lo que pasa es que la pelea quizás sea más dura, pero para eso hace falta monos gallos, está claro. Habría que primero plantear el debate en el Parlamento de Canarias, que es algo que todavía no se ha hecho tampoco, por lo menos recientemente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero fíjese, los problemas que está teniendo, por ejemplo, Cataluña, para que su estatuto de autonomía salga adelante en el Tribunal Constitucional. Es curioso, a mí por lo menos me llama bastante la atención. Hay un tribunal ahí que está todavía, parece que no se termina de acabar, porque hay gente que ya no está, pero que siguen estando, o sea que es un jubilado, ¿no? Creo que hay dos o tres magistrados que ya en el tiempo que lleva esto de retraso siguen ahí funcionando como en activo, pero a mí me da la impresión de que ahí hay una cuestión que hay mucho miedo, no sé por parte de quién, de que esto se transforme y si en algún momento se le da esa soberanía a Cataluña, se transforme. Y no sé por qué ese miedo en que España sea una confederación. ¿Qué es Europa? Europa es una confederación de estados, el Estado español, el Estado francés, el Estado italiano. ¿Y qué pasa? Ahora, ¿qué está pasando en Europa para salvaguardar los derechos y la vida de Grecia? Tiene que acudir España, tiene que acudir Bélgica, tiene que acudir Europa. Europa, si tenemos concepto de las cosas y ampliamos nuestra visión en la política, pues si España se convierte en una confederación de estados y emula al entorno y donde está incrustado, que es Europa, que es una confederación de estados, pues estamos yendo por el camino correcto. No sé por qué tanto miedo al diálogo entre territorios. Aquí no va a haber ningún tipo de confrontación bélica ni otra cuestión que nos pueda comprometer la existencia. Quizás si no vamos por ese camino sí que nos vamos a estar en una frustración constante. Y yo creo que eso es un error. ¿Sería negativo para Canarias un pacto Partido Socialista, Partido Popular, como ha ocurrido en el País Vasco, simplemente por el hecho de intentar desbancar al nacionalismo canario del poder? Sería fatal, sería la muerte del nacionalismo. Y la culpa, si eso sucediera, no es ni del PSOE ni del PP. La culpa es de los nacionalistas que estamos cansados de mirarnos el ombligo, estamos cansados de mirarnos hacia adentro, de nuestras capillitas, el presidente del Cabildo A, el presidente del Cabildo B, el ayuntamiento A, el ayuntamiento B. Entonces digo, tiene que haber organización política, estructura política consolidada que decida por dónde hay que ir. Porque si cada uno hace una capillita de una sola adoración, eso conduce a la fractura, eso conduce a la frustración y conduce, efectivamente, si sucede ese acontecimiento que pudiera darse, porque han habido conversaciones alternas del secretario regional del PSOE y del presidente del PP, que han dicho que a ellos no les importa hacer una alianza siempre y cuando, lo que se dice siempre y cuando se respeten los programas electorales. Pero aquí, si hay una alianza, no es porque se respeten los programas electorales, sino porque hay que darle, como diría una persona, un lambriazo al nacionalismo canario. Como ha sucedido en el País Vasco. Se supuso que, bueno, que esa alianza iba a radicalizar al nacionalismo, al PNV, pues no, pues el PNV está hablando de autodeterminismo como hasta aquí y no ha habido nada. Desconcertado. El plan Ibarretxe, que era un plan sobre